Buenas tardes, bienvenida a nuestra reunión mensual del mes de agosto. En esta ocasión queremos presentar este tema tan interesante que es el intervencionismo en dolor neuropático crónico, a cargo de la doctora Paola Ritter. Ella es médico cirujano de la Universidad Austral. Tiene la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Chile, diplomada en Bioética de la Universidad Católica y formación adicional y periodo de perfeccionamiento a nivel nacional y en Bélgica en el área del manejo del dolor. Luego de completar su formación, se ha desempeñado como médico fisiatra en el área de Medicina del Dolor, en el Hospital Salvador, el Hospital Militar de Santiago, en el Instituto de Seguridad Laboral, entre otros, desarrollando además actividades complementarias como docente del Hospital Salvador, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Valparaíso y como miembro de varias sociedades médicas. Y dentro de sus áreas de interés y desarrollo profesional se encuentra el manejo multidisciplinario en las áreas de medicina física y rehabilitación, alivio del dolor y cuidados paliativos. Para nosotros es muy grato tener a la doctora Ritter, que además también supe por ahí que compartíamos una pasión, que es la medicina integrativa. Ella también es instructora de biopuntura, sí. Yo también, así que compartimos eso también. Bienvenida, doctora. Ya. Muchas gracias por la presentación. Ya. Buenas noches. Primero, disculpas porque hemos estado como divorciados entre la fecha inicial, que es el 8, que ahí se traspapeló usted y ahora me traspapelé yo. Así que dicho eso, digamos, la presentación va a ser corta y es bastante amena. Así que si ustedes tienen cualquier duda, me pueden interrumpir para que vayamos interactuando. ¿Bien? Hola, Fernando. Así que vamos a hablar sobre dolor neuropático y el intervencionismo. Lo primero, no hay declaración de conflictos de interés en esta presentación. Yo sí soy speaker de Grünenthal y de Hell, ¿bien? Pero en esta oportunidad no hay conflicto de interés que declarar. La etiología del dolor neuropático, bueno, todos ustedes saben que tiene una incidencia mundial que en otros países es bastante más conocida que en Chile. Sin embargo, hay algunos datos chilenos que alrededor de un 30% de los pacientes que reportan dolor crónico tienen un dolor severo. Esa fue una encuesta epidemiológica que ya está aprobada la publicación y está por salir, que son los datos del H. ¿Qué es importante? Que aquí, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, la neuropatía diabética dolorosa tiene una prevalencia de un 15%, pero que hay otras enfermedades que pueden tener hasta un 70% de dolor neuropático, como el dolor neuropático central en los lesionados medulares. Y como sabemos, el dolor neuropático hay que hacer preguntas específicas en la anamnesis. Generalmente son dolores que pasan desapercibidos por los clínicos, porque se preguntan de manera general, ¿verdad? Y no con las características clásicas del dolor neuropático, si es quemante, electrizante, etc. Entonces, ya de lleno en el tema, ¿cuándo vamos a optar por técnicas intervencionistas? Cuando uno dice, ya este paciente sí es para ser un poquito más agresivo y no solamente para estar dando terapia farmacológica. Primero, si yo tengo tratamiento farmacológico óptimo y el paciente persiste con la sintomatología, ¿bien? Cuando hay contraindicación a ciertos analgésicos o en pacientes adictos o en pacientes ancianos y en niños pequeños. Y cuando hay efectos secundarios a los fármacos, que eso es lo más frecuente, porque a veces en la población chilena, sobre todo, uno no tiene una dosis techo, por ejemplo la pregabalina, y a corto andar, con dosis baja, el paciente tiene muchos efectos secundarios, que obligan, ¿no es cierto?, a ir cambiando y rotando los tratamientos. Todos sabemos que en el dolor neuropático tenemos que tener un enfoque de abordaje farmacológico para abarcar los distintos receptores que puedan estar involucrados, ¿verdad? Vamos a dejar algún fármaco para el receptor del canal de calcio, otro para el receptor del canal del sodio, y podríamos agregar algún opioide, por ejemplo, que tuviera acción en el dolor neuropático. Pero muchos pacientes, sobre todo los mayores, los pacientes ancianos tienen polifarmacia, y muchos de esos fármacos con metabolismo, además, todo hepático. Entonces ahí es donde se produce y se presentan estas interacciones farmacológicas y los pacientes no tolerantes. Me faltó que haber agregado cuándo no optar. Si usted, es que es lo más importante, más que cuándo optar. Si el paciente, por ejemplo, usted lo ve que es un paciente litigante,
un paciente que esté enojado con su médico porque hubo un procedimiento que se frustró, que hay un tema ahí un poco querulante detrás, abstenerse mejor de pinchar hasta que ese tema por lo menos pase. Si hay algún cuadro, un hematoma recientemente evacuado, drenado, que fue el motivo que provocó el dolor y que produjo una compresión nerviosa, bueno, esperemos que se resuelva el edema, que todo el proceso, no haya un proceso infeccioso, además, porque si vamos a pinchar, ¿qué algo? No expandimos entonces un potencial germen o el resultado además va a ser frustro, porque es más difícil alcanzar a la zona. ¿Ya? Y en un paciente psiquiátrico, siempre y cuando esté bien compensado, ahí hay que tener como, no es una contraindicación absoluta, pero que por lo menos desde el punto de vista salud mental esté evaluado y esté con tratamiento. Y por ningún motivo en un paciente que tengamos la sospecha que no hay un diagnóstico y que lo que hay es un trastorno somatomorfo de base, porque en el fondo ¿qué vamos a estar pinchando? O ¿qué vamos a estar interviniendo, verdad? Bien, entonces la terapia, esto es como, no es un combo del McDonald's, ¿bien? Tiene que ser una receta de cocina personalizada para cada paciente, es como un traje hecho a la medida de un sastre. Algunos pacientes entonces uno va a ser más agresivo, en otros pacientes vamos a ser más conservadores, con mayor terapia farmacológica, y en algunos casos uno es mucho más proclive a terapias no farmacológicas. Nosotros en las 2 unidades que yo trabajo, los pacientes que no tienen cáncer, tratamos rápido de sacarlos de los fármacos, los opioides por el tiempo más acotado posible, y ser bien estrictos con los pacientes que tienen banderas rojas con los opioides, ¿ya? Porque efectivamente no nos vaya a pasar la epidemia de opioides que tienen los gringos, ¿verdad? Por sobre prescripción de opioides con una mano demasiado laxa. Tampoco se trata de tener temor a los opioides, pero tratar de ser lo más equilibrado posible y por un tiempo acotado. Entonces, lo importante es que la selección de la técnica sea adecuada para cada paciente. Esta es una señora indígena de Ecuador, que si ustedes se fijan, va con una carga de peso tremenda, pero sin embargo es una persona que tiene una marcha completamente normal, no tenía ningún estigma de tener alguna secuela de columna. Entonces lo que uno tiene que tratar es la clínica, si que efectivamente está, y eso asociada, ¿verdad?, con la imagen, pero no la imagen por sí sola, ¿verdad? O sea que tiene que haber una congruencia entre la historia que está contando el paciente, las imágenes y la clínica de relatos de dolor, para llegar a configurar entonces un diagnóstico posible y que sobre eso vamos a ejecutar una técnica. La tradicional escala de la OMS, que es de la década de los 80 y que se creó para los pacientes oncológicos, contaba con 3 escalones. El primer escalón son los antiinflamatorios y el paracetamol. El segundo escalón es los opioides débiles como el tramadol y la codeína. Y el tercero son los opioides potentes. Esta escala analgésica, que es la más famosa, ¿cierto?, fue creada para los pacientes oncológicos, no para los pacientes no oncológicos, por eso que ahora se habla un poco más del ascensor. Pero la gracia que tiene esta escala es que posteriormente se le agregó el 4º escalón, que son las técnicas intervencionistas, que a su vez podríamos subdividirlas en pequeños subescalones, porque a todos los pacientes no vamos a partir, por ejemplo, con una neurocirugía, una dresotomía, no, ¿verdad? Vamos a partir de lo más simple a lo más complejo, y la mayoría de los pacientes se van a beneficiar con lo más simple probablemente. Entonces, aquí yo las traté de agrupar según complejidad de menor a mayor. Las menores, podríamos decir el primer escalón, son aquellas que todos los que tienen algún entrenamiento en dolor deberían ser capaces de realizar. Por ejemplo, los puntos de gatillo miofacial. Eso es un intervencionismo menor. Esto no nos vamos a poner un traje pabellón, no vamos a llevar al paciente a un pabellón central con anestesia general, pero sí lo podríamos hacer en una sala de procedimiento que tuviéramos en nuestras consultas. Algunos puntos de gatillo, sin embargo, desde el punto de vista del aparato locomotor, digamos, desde el cuello para abajo, debemos hacerlos con guía de imágenes, ¿bien? Porque son, por ejemplo, músculos profundos. Creo yo que los músculos superficiales, por ejemplo, no vale la pena, es agregarle un gasto que no mejora el rendimiento de la técnica. Pero sin embargo, para músculos profundos como cuadrado lumbar, psoas, uno debiera guiarse por imágenes. Discutible ahí qué imagen, si es la ecografía. Nosotros en el hospital no tenemos ecógrafo, lo hacemos con radioscopía, ¿bien? Y la idea es que sí sea certero que están en el músculo profundo. Las infiltraciones interarticulares, que ustedes también las hacen por la articulación temporomandibular, bueno, aquí podemos inyectar, ¿no es cierto?, corticoides, pero también, y lo mismo en los puntos de gatillo miofaciales,
podemos inyectar otros productos. Entonces, aparte de los corticoides, aquí donde están los medicamentos que uno aplica con biopuntura, que es el Traumel, el Artrocel y otros más, ¿bien? Que son medicamentos más naturales y que no evitamos el efecto secundario de los corticoides. También tenemos la inyección de toxina botulínica, a la cual yo me voy a referir en más extenso a continuación, que puede ser para cefalea, nosotros los puntos cefalea, donde la vamos a inyectar en algunos puntos musculares específicos en el cráneo y en el cuello, pero también se puede usar subcutáneo para el dolor neuropático. Y eso yo creo que es algo que les va a hacer interesante. Podemos hacer bloqueo de nervios periféricos y, como les mencioné, la biopulpa. En estructuras profundas ya debían ser guiados por imágenes como la toxina botulínica en músculos profundos, lo que les comenté, del cuadrado lumbar, psoas. Está la radiofrecuencia y aquí ya vienen técnicas que tienen que ser hechas en pabellón para especialistas. El bloqueo facetario, que habitualmente lo hacen los neurocirujanos y los traumatólogos. El bloqueo peridural, que habitualmente lo hacen neurocirujanos y anestesistas. Y bloqueo de ganglio estrellado, que son para los pacientes que tienen un síndrome doloroso regional complejo, que lo hace también anestesia. Bien. Después ya pasamos al escalón siguiente, que es la neuroestimulación, donde podemos tener estimulación medular o estimulación de nervio periférico. Y Fernando, usted tiene harta experiencia en la mutual, porque yo creo que los dos lugares que tienen más pacientes desde la esfera privada, digamos, son las mutualidades, el Hospital del Trabajador y la mutual, y el hospital público que tiene más casos es el Hospital San Borja Riarán, que es el doctor Johnny Yanes. Ahora, en Chile yo creo que no se ha desarrollado mucho la técnica de instalar electrodo periférico, que es una técnica bastante fácil, pero hay que entrenarse. El ejecutor debería estar entrenado, pero es bastante sencillo. Y después ya tenemos la instalación de las bombas intratecales, que generalmente son con opioides, y en el caso del neuropático específicamente es con ciconotide, que es una molécula especial y que sobre todo es para aquellos pacientes que tienen dolor neuropático y que usan muchas dosis de opioides. ¿Por qué? Porque las dosis de opioides altas en pacientes con bomba intratecal o de manera crónica, digamos, usando opioides, no sé si ustedes saben, produce hipogonadismo. Entonces, en una persona joven que esté full dosis, por ejemplo, un hombre, es un hombre que va a tener disfunción eréctil, ginecomastia, etc. Entonces, por eso es que uno también tiene que salir rápido de ahí, aparte del tema de las adicciones. Y después ya vienen las técnicas neuroquirúrgicas, que son hechas por neurocirujanos entrenados en pabellón, que está la risotomía y la dresotomía. La biopuntura, este doctor es el doctor Jan Kershaw, que es un belga que creó esta técnica, que consiste en inyección de estos medicamentos bioreguladores en dosis bajas en múltiples zonas. La gracia es que se puede usar subcutáneo, por ejemplo, en la articulación temporomandibular, quien no esté familiarizado pudiera inyectar en la zona circundante de manera subcutánea. Igual va a haber una respuesta al sistema inmunológico y cambios en tejidos más profundos. ¿Bien? En relación a los medicamentos que se usan en esta técnica, la gracia que producen es que está ya comprobado, digamos, a nivel molecular, que lo que provocan es una regulación de las sustancias proinflamatorias. Entonces, todas las citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 1 beta, interleuquinas 6 y la 8 bajan en concentración plasmática, en el tejido donde está la zona inflamada, y por otro lado aumenta los factores de diferenciación de los linfocitos que van a producir un cambio, digamos, de la tendencia hacia las sustancias antiinflamatorias, ¿ya? Y de esa manera se modula el sistema y se produce que el sistema, digamos, complete el proceso inflamatorio hacia la curación. Bien, a diferencia, por ejemplo, del corticoide, que lo corta y no completa la cadena normal de la inflamación, que es llegar hasta la curación. ¿Bien? Entonces, la gracia es que se puede hacer, por ejemplo, sin guía de imagen. Aquí tenemos yo le mostré esto porque este es un síndrome túnel carpiano, donde no se inyecta directamente el túnel carpiano, sino que se inyecta subcutáneo, la zona donde va el nervio mediano. ¿Bien? Entonces, ustedes como dentistas, si llega un paciente mientras le hacen la interconsulta y todo, perfectamente lo pueden hacer con la técnica subcutánea. Obviamente con técnica estéril, lo evitan. ¿Ya? Aquí está subcutáneo en la zona interespinosa. Los nervios periféricos, bueno, ustedes bloquean otros nervios que los nervios que bloqueamos nosotros. Yo aquí traje lo clásico, ¿no es cierto?, que es los bloqueos que hacemos
neuroma, ¿no es cierto?, en los muñones de amputación. Ese es un paciente que tiene un dolor neuropático clásico. También los nervios occipitales o occipitales por las cefaleas de Arnold, ¿verdad? Que también nosotros hacemos los bloqueos a ese nivel. Como son estructuras fácilmente palpables y que tienen una anatomía bastante clara, aquí generalmente no se usa guía de imagen, ¿verdad? Lo mismo nosotros acá cuando son muñones muy superficiales no lo hacemos con imagen. Si fueran algún nervio más profundo, claro, ahí uno debería recurrir al ecógrafo. Y en relación a los nervios pericraneales, aquí este artículo es de la revista española de Neurología, y la gracia es que entregan todas las recomendaciones sobre las dosis para que lo puedan revisar, en relación a los bloqueos de los nervios pericraneales. Este en relación a la toxina, bueno, este es como el artículo vedette, podríamos decir, en relación al uso de la toxina botulínica subcutánea para dolor neuropático. Desde el año 2008-2009 más o menos se empezó ya a reportar con estudios con mayor número de casos los resultados positivos en relación al efecto de la toxina botulínica subcutánea cuando hay un dolor neuropático que es refractario. Los primeros artículos fueron asiáticos y a medida que fueron reportando más casos, entonces el resto de la comunidad científica se empezó a interesar y empezamos entonces a usar que con el uso habitual. Bien, no hay una acción en la liberación de la vesícula presináptica, ¿no es cierto?, en producir un efecto de la proteína SNER y disminuir la liberación de la acetilcolina, sino que producía una disminución de la alodinia, y eso no se sabía bien cómo ocurría. Entonces empezaron a aumentar la cantidad de series y de casos reportados, entonces había artículos con 200 pacientes, sobre 200 pacientes, hasta que apareció este artículo que está publicado en el año 2016 en la revista The Lancet Neurology, y entonces ellos hacen un estudio randomizado, doble ciego, y que la gracia que tuvo es que le hicieron biopsia a un grupo de pacientes previo y después de la inyección de la toxina subcutánea. Ellos recomiendan que se puede usar subcutánea o intradérmica, pero para efecto de este estudio se usó subcutánea, y la toxina que se usó fue onabotulintoxina, o sea, Botox, ¿bien? Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Que efectivamente los pacientes que recibieron toxina tuvieron diferencia estadísticamente y clínicamente significativa con el placebo. Pero resulta que cuando vieron el resultado de las biopsias, no había porque la teoría decía que producía un efecto en la sustancia P, en el glutamato, en el gen relacionado con la calcitonina a nivel periférico. Y cuando vieron las biopsias, todas estas sustancias estaban igual, no hubo cambio. Entonces ahí queda abierto, porque ustedes saben que la toxina siempre produce que se van encontrando nuevos hallazgos, que probablemente el efecto es retrógrado a nivel del axón y que pudiera haber alguna acción central. Y en eso en el fondo es donde está la línea de investigación actual con el uso de la toxina, y con este artículo subió la evidencia, que pasó de prácticamente 4 a 2. Entonces uno ya la puede usar mucho antes, no solamente cuando el paciente está tan refractario. Y por lo mismo lo que yo les decía, o sea, estos pacientes ancianos que tienen efectos colaterales negativos con los fármacos, entonces uno ya puede con mucho más confianza plantear al paciente que la podemos utilizar. Entonces nosotros en el hospital, aquí tuvimos 9 casos, hicimos un reporte que a pesar de que son poquitos casos, el doctor Burela, que vino este año en marzo al Congreso de Cuidados Paliativos, dijo, bueno, no importa, porque eso va generando evidencia y que otro haga a lo mejor un estudio más grande, hagan su reporte igual. Entonces, este artículo nosotros lo publicamos en el año 2016 en la revista chilena de dolor. Y ¿cuál fue la gracia? Que nosotros usamos abubotulintoxin, que es Dysport, porque para nosotros es más costo efectiva, porque en el fondo un frasco de 500 de Dysport equivale al de 200 de Botox, o sea, por compra, digamos, por volumen al hospital de sale más económico. Y la verdad es que los resultados que tuvimos coincidió con lo que reporta la literatura. El dolor referido como alodinia bajó a la mitad, y el dolor paroxístico, que es el que más invalida a los pacientes, ¿verdad? Bajó un 80% en los pacientes que fueron respondedores. Hubo 2 casos que no hubo respuesta, o sea, hubo respuesta tal cual reporta la literatura en 7 de 9,
2 no tuvieron nada de respuesta. Y una de ellas probablemente, las 2 en realidad, fueron mal seleccionadas, porque una de ellas tenía una comorbilidad psiquiátrica importante, por lo tanto era bien cambiante el reporte del alivio, y la otra paciente era un dolor central. Entonces, en el fondo ya la desesperación lo usamos, pero no tuvo respuesta y más o menos previmos que no iba a haber. Tuvimos casos aquí de pacientes con dolores bien intratables, que lo usamos sin ninguna expectativa, y la verdad las cosas que tuvieron respuesta igual positiva. Lo que dicen los autores del otro artículo es que hay pacientes que no tienen resultado en la primera dosis, pero que a los 3 meses sí puede haber un resultado con la segunda dosis. Entonces, que aunque uno no tenga resultado en la primera, igual hay que hacer el intento con la segunda dosis. Una pregunta, Sí. disculpa que te interrumpa. Primero, la aplicación la hace en los puntos de gatillo del paciente. Hidrosis. En el fondo se hace como una rejilla que la puede pintar o la podemos hacer imaginaria, cada 1 centímetro, en el área de dolor neuropático. Y entonces ahí se pone un punto subcutáneo en cada zona, ¿ya? De Dysport nosotros ponemos 12,5 unidades más o menos por punto, entre 12,5 y 15 unidades por punto, ¿bien? Y eso, bueno, las mismas recomendaciones que para la toxina. Que el único opioide que provoca algún alivio, más dosis alta de gabapentina, etc. Es un paciente que igual en el extrasistema intentaron hacer una neurocirugía, pero los cabos estaban desgarrados y por el tiempo transcurrido, ustedes saben, los nervios se retraen. Entonces el cabo proximal quedó en el cuello y el paciente llegó pidiendo una amputación. Y eso tampoco es una alternativa, porque en el fondo igual el disparo va a venir desde el cabo proximal, tendríamos que... no es la solución, digamos. Y entonces ese paciente ya dijimos, bueno, ya probémoslo. Pero yo misma, o sea, no tenía, en el caso de él, cero fe, y dije, bueno, ya las perdidas no lo hacemos. Y aquí se ve que el paciente quedan como pequeñas pápulas, ¿se fija? En él se nota bien porque como es una piel denervada, en el fondo genera esta reacción. Él tiene tatuajes, se fijan y todo, y es un paciente que le dura 2 semanas y 29 días. O sea, son todos los pacientes que ya llevamos como 20 pacientes súper ordenados. Es un paciente que aparece pero regular a su control. En los casos de los pacientes con neuralgia del trigémino, sí, obviamente el efecto secundario que se ve es la plegia de la cara, ¿verdad? Que se produce una mayor asimetría. Uno se lo dice al paciente antes de inyectarlo y los pacientes, bueno, asumen porque prefieren tener la parálisis facial que el dolor, ¿verdad? Porque pueden apoyar la cara al dormir, mejorar la cantidad de horas de sueño. Y lo más importante es que hemos logrado reducir en todo el consumo de fármacos, que eso para nosotros es un objetivo porque es una manera de tener algún control con la receta de los medicamentos. Nico. ¿No han probado con incobotulínica? No. Como para evitarse el tema de la antigenicidad. No. Y además te evitas otro problema. Lo que pasa es que la Xeomin, esa es el Incobot. No requiere refrigeración, Sí, ¿verdad? Entonces sería estupendo porque podríamos tener el stock en la unidad guardadas con llave, con lo que sea, en un cajón. ¿Bien? Porque ahora tiene que venir el paciente antes, buscar su receta, traerla marcada, no sé con el nombre, guardarla en el refrigerador, guardarlo con llave para que no se lo roben. Pero efectivamente el Xeomin tiene ese beneficio. Ahora, lo que pasa es que en el caso del Dysport está off-label, como le llama el laboratorio, porque no está aprobado para esto todavía. El Botox
sí ya está aprobado para todos los usos que tiene. El Dysport no tiene aprobación todavía para cefalea, no tiene aprobación para neuropático, y el Xeomin tampoco. Tiene una aprobación como súper específica para espasticidad. Y eso porque no hay todavía estudios que Que lo valen. lo usen en esos casos. Claro, porque para que tú tengas registro para el ISP tienes que presentar los registros que tiene evidencia aprobada para específicamente esa patología. Así que esta técnica es súper fácil. En general no hay efectos secundarios. El único como tip es la selección del paciente. ¿Ya? Y explicarle bien, o sea, que puede producir, por ejemplo, en el caso de la neuralgia trigémino, la plegia facial, para que el paciente después no le venga, oye, mire cómo me dejó, o sea, usted sabía que debería estar medio que quedar así. Se le explica que tiene que mantener reposo relativo con un tema de seguridad solamente, y aplicar hielo 20 minutos 6 veces al día, unos 2-3 días en la zona de punción. Y nada más, en los casos que sea cara y cuello, hay que decirles que deben estar erguidos la cabeza 4 horas, porque recordemos que la toxina difunde. Por ejemplo, la misma recomendación es que pase cefalea, puede difundir los músculos intraoculares y puede haber estrabismo y disclopia. Bien, la neuroestimulación, yo les voy a contar en el fondo lo que yo aprendí en una pasantía de capacitación que hice en Málaga, pero yo no tengo experiencia con pacientes propios, así que Fernando, si tú me quieres interrumpir y contar algo de la experiencia que tienen ustedes, súper bienvenido. Lo que produce la neuroestimulación, tanto medular como en el nervio periférico, es que se coloca, en el caso de la medular, ¿no es cierto?, un electrodo en el espacio intratecal conectado a través de una serie de cableados, vamos a decir, ¿verdad?, que van a pasar tunelizados por la vía subcutánea y conectados a un motor que emite la pulsación, ¿no es cierto?, eléctrica, y que se va a regular a través de algún otro dispositivo externo que es casi igual que un iPhone, es como un iPod, que va a regular qué frecuencia, qué intensidad y cuáles canales del electrodo son los que vamos a dejar prendidos. ¿Bien? A nivel neuroquirúrgico está todo estudiado a qué altura tiene que quedar el electrodo para cubrir el segmento que está alterado. Esto sobre todo para miembros inferiores, porque la altura es más arriba que el dermatoma. ¿Ya? No se corresponde con el nivel del dermatoma medular, sino que tiene que ser un poco más arriba. Este sistema también se puede hacer colocando el electrodo, por ejemplo, aquí está el nervio occipital, a ese nivel. Entonces, en lo que tiene algo de evidencia el electrodo periférico es en los nervios occipitales, en la zona preauricular y en miembro superior, ya para dolores regionales complejos. Entonces, esta es una técnica fácil, porque si ustedes se fijan, para instalar esto prácticamente es percutáneo, y después se tuneliza por vía subcutáneo y se conecta con el túnel. ¿Ya? Aquí está las fotos que yo vi en Málaga, donde están en pabellón. Aquí está el doctor Rodríguez, que viene al congreso de la CHED instalando, ¿no es cierto?, con radioscopía el dispositivo. ¿Ya? Esto a nivel medular. Y aquí está el técnico, que en este caso es de San Jude, que es la empresa con la que trabajan ellos, y con la paciente, con el iPod, haciendo la regulación en la sala de recuperación. ¿Ya? Siempre tiene que ser en pabellón, con técnica estéril, con técnica séptica más bien, y con guía de imagen. En el caso, aquí está la paciente que le ponen un dispositivo que resetea el equipo y se conecta entonces desde acá para regular. O sea, si la paciente quiere más intensidad, menos, tiene que hacerlo el técnico. Después el paciente lo que sí puede hacer es prenderlo, apagarlo, subirlo o bajarlo un poco el volumen. ¿Ya? Pero cuáles canales son los que van a quedar abiertos, eso lo regula el técnico. ¿Ya? La terapia intratecal está el ciconotide, que es este medicamento, que es un bloqueador de canal de calcio tipo N, y la gracia que tiene es que para los pacientes, como les decía yo, que son dolor neuropático, este es como ya el último eslabón en lo que tiene que ver con terapia intratecal, y en los pacientes que están con demasiada dosis de opioides, ¿ya? Por los efectos secundarios de los opioides, para sacarlos un poco de ahí. También tiene bastantes publicaciones, y en este caso entonces va un catéter intratecal conectado a una bomba que va en un bolsillo subcutáneo, tal cual como se ponen los marcapasos. Lo mismo es la bomba del estimulador.
lo que yo vi, por ejemplo, allá ellos colocaban más o menos 13 dispositivos a la semana de estimulación, que está súper alejado de nuestra realidad. O sea, estoy hablando de un hospital público. Lo que sucede es que hay todo de discutir, porque en el fondo ellos tienen un sistema de aseguramiento único y prácticamente toda la población está afiliada a la seguridad social pública. Entonces, tienen cobertura como corresponde y las unidades de dolor cubren los tratamientos de dolor no oncológico, y además, sobre todo por el tema de la crisis de opioides, tiene bastante relevancia el tema de la instalación de los estimuladores. Ya mucho más específico la estimulación cerebral profunda, donde va un electrodo conectado a nivel cerebral, y eso con el estimulador aquí en el bolsillo subcutáneo. Eso también es una realidad, se hace. Eso sí, yo no lo vi hacer allá en Málaga. Y también tiene algo de evidencia. Este tiene evidencia sí mucho más baja, son serie de casos. Las publicaciones son 6 casos, 4 casos. Bien, y finalmente la radiofrecuencia. La radiofrecuencia puede ser a nivel, por ejemplo, en los nervios, en las facetas, en los nervios, en la rama posterior de la raíz dorsal, pero también se puede hacer a nivel periférico. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de poderlo explorar en la articulación sacroiliaca, que tenemos pacientes con dolor sacroiliaca derivados de metástasis ósea, por ejemplo, que no nos pueden irradiar más. Pero la verdad es que es imposible por el tema del equipo. Pero esto yo también lo voy a hacer en los españoles, lo hacen en pabellón con guía radioscópica, y técnicamente entrenar es más difícil. ¿Bien? Entonces, para el caso, por ejemplo, en la neuralgia occipital también hay reporte de uso de radiofrecuencia. O sea que lo que le quiero decir es que uno igual tiene que tratar de insistir a nivel local, aunque le vaya mal. Porque en el fondo, si todos insistimos, a lo mejor vamos a tener mucho más resultados que insistiendo de manera individual. Esto a propósito, porque hoy día salió una carta en el Mercurio o en un reportaje a raíz de la atención dental, no sé si lo leyeron, en el Cuerpo A, y justamente sale uno de los directivos del Colegio de Dentistas del tema de los cargos. Bueno, ahí está la presión mediática, ¿verdad? Entonces, en el caso de los pacientes con dolor, en el fondo a veces uno agota la técnica de el bloqueo no funcionó, ya no hay más que ofrecer. No, pues hay más cosas que ofrecer, independiente que uno no las tenga, a veces hay que insistir. Nosotros en el hospital logramos que nos faciliten la sala de radioscopía. No sé, entonces nos decían, no, pero es que nunca se ha hecho. Pero no se hace. Con eso, y las toxinas botulínicas no tenemos restricción, porque demostramos el ahorro que teníamos con el consumo de opioides. Bien, y con la disminución de efectos colaterales y más facilidad para el control de la receta en la farmacia y todo lo demás. ¿Bien? Y a través de esa forma logramos que se nos incorporaran en el arsenal. Igual nos costó, pues eso no es automático, pero se logró. Entonces ahora yo creo que lo que nos queda es saltarnos a las técnicas más invasivas, conquistar a los neurocirujanos, a los anestesistas, en el fondo, para que nos apoyen en ese tema. Así que la selección de la técnica va a depender del entrenamiento que tengamos cada uno y del paciente. Hay que ver bien, digamos, la selección, ¿no es cierto?, del enfermo, y lo importante es que la mirada actual que debiéramos tener en la medicina está con la clasificación internacional de la funcionalidad. Ese tema es bien apasionante porque eso va a venir en los pocos años. La OMS dio la indicación que todos los países de aquí al 2030 tienen que estar funcionando con la clasificación internacional de funcionalidad, que en forma sencilla tiene que ver con la integración y la recuperación de los roles del enfermo. ¿Bien? Entonces, cuando yo evalúo al paciente, no solamente tengo que ver la escala de dolor, cuántas horas tiene de sueño, sino que cómo volvió a su rol. Y ahora yo digo, sí, mira, este paciente de la plexopatía está trabajando, tiene pareja, pero ¿cómo lo cuantifico? Lo ideal hubiera sido haberle aplicado una escala estandarizada, es decir, mire, antes su rol de participación tenía, qué sé yo, 3 puntos de una escala de un instrumento para medir eso, y ahora con esta terapia este paciente está reinsertado en su vida normal. Esa funcionalidad y esa vuelta es la que al paciente le hace sentido. Entonces,
Por eso que hay que complementarla con las técnicas de rehabilitación. O sea, no es decir, ya, se le quitó el dolor y lo tapé de opioides porque sí nomás, para que me vengan a visitar más los representantes, sino que en el fondo es para que el paciente pueda ejecutar la terapia física y vuelva, disminuya la licencia, vuelva a estar operativo, que es lo que al paciente le hace sentido, que a veces los clínicos nos quedamos con los indicadores nada más de alivio del dolor y nos olvidamos de los indicadores de retorno laboral, de inserción en una vida normal, que eso es lo que refleja una terapia exitosa. ¿Ya? Bien, entonces, y lo que está pendiente es cuándo es el momento. Eso todavía está como estado del arte, no está tan protocolizado. Si lo vamos a hacer de entrada, lo vamos a hacer a mitad del tratamiento, en algunos pacientes a lo mejor al final. Eso queda todavía a criterio del ojo clínico. Yo me imagino que después ya van a ir apareciendo más evidencias probablemente al ojo. Gracias. Yo paso la palabra.